Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ustedes saben, yo sé muy poco de vinos, así que hoy hemos quedado de encontrarnos con la sommelier para que nos responda a una pregunta que nos ha hecho Paola Dirón desde Uruguay. Paola nos dice que quiere saber los pasos desde el momento del descorche hasta que el vino llega a la boca. Así que, presentación y al tema. Esa, muy bien. Bueno, aquí estamos para responderle a Paola entonces, desde el momento del descorche hasta que el vino llega a la boca, describiendo cada paso. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver, vamos a empezar desde el descorche. Ya está descorchado el vino y lo podemos servir. ¿Qué es lo primero que vamos a ver al descorcharlo? El corcho, ¿sí? Entonces, uno de los principales defectos de los vinos es el corcho, que muchas veces lo deben haber oído. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a oler el corcho y si el corcho tiene un olor raro, diferente... ¿Qué quiere decir un olor raro? Mohoso, como a madera vieja, puede ser como al esmalte de las maderas, la madera enmohecida. Eso es corcho en el vino. ¿Sí? Cuando uno huele un corcho tiene que sentir el olor fresco al vino o hasta puede sentir un olor neutral, digamos, pero no puede sentir ese olor como a moho, no puede sentir un olor desagradable, ¿sí? Tiene que ser todo agradable. Entonces, y hay muchas veces la gente confunde lo que es el corcho y a todo le dice corcho, pero el corcho es solamente eso, como el moho, el olor, ya les digo, como a madera húmeda, madera envejecida, ¿bien? Entonces, lo segundo que vamos a hacer, servimos el vino en la copa y vamos a observar el vino, ¿sí? Siempre lo primero que hacemos es mirarlo y tratamos de que la copa esté lo más quietita posible. Bien. ¿Sí? Entonces yo lo voy a observar y si el vino es tinto, si es blanco, si es un vino dulce, si es un vino rosado, si es un vino espumoso, en todo lo que hago primero es mirarlo. Bien. ¿Qué miras? El vino tiene que tener un color vivo. ¿Sí? Tiene que tener un color agradable, tiene que estar brillante, tiene que estar traslúcido. Si no, nos van a dar, a ver, si el color está evolucionado, digamos, si va hacia un ladrillo, los vinos tintos, nos va a decir que el vino tiene más años. Si el color sería un color más opaco. Bueno, pero eso ya es una evolución negativa. ¿Sí? Cuando el vino está opaco, ya nos hace sospechar que ese vino no está tan bien. Así que lo que tenemos que mirar es que el vino esté vivo, brillante, límpido, traslúcido. Miramos el color del vino y eso nos va a dar un poquito la evolución. Que después eso lo vamos a hablar porque la evolución de los blancos va hacia un lado, la evolución de los tintos y de los rosados va hacia el otro. Entonces, bueno, eso es un tema un poquito más largo que hoy no vamos a tratar. Así que bueno, mire el vino a copa lo más quieta posible, ¿sí? Si está brillante, si está traslúcido, todo lo que dijimos. Después lo voy a llevar a la nariz. Es decir, que ya voy en el tercer paso. Le gusta más el vino dulce, se ve. Ya vamos a ir, pero no, lo más quieto que puedas. Ahí está, vean. Después nariz, dale. Ahí está. Y obviamente los aromas del vino van a ser diferentes. Obviamente si es blanco, si es tinto, va a implicar diferencias. Si el blanco es más floral, más frutal, si el tinto tiene más madera, menos madera, si tiene la maloláctica más mantecoso, pero todas esas que son siempre aromas agradables. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que uno espera más allá de toda esa gama de... Y vos, por ejemplo, si llevas el vino a la nariz y sentís olor a vinagre, por ejemplo, no está bueno. Olor a repollo, o sea, a huevo. Agradable. Exactamente. No son aromas, no son olores que uno quiere encontrar en un vino y no está bien que los encuentre. Entonces eso sería como un indicio del que el vino no está bien. Perfecto. Después lo que vamos a hacer es girar la copa. Y ahí lo que hacemos es airearlo, que el vino tome contacto con el oxígeno. Y volvemos a oler el vino. ¿Sí? Lo que vamos a descubrir ahí son diferentes aromas en el vino, pero la característica de todos es que tiene que seguir siendo agradable.
¿sí? Bien. Después lo que Muy vamos a agradable. hacer, después lo que vamos a hacer es llevar el vino a la boca. Así que tomamos el vino. Abrí levemente la boca antes de tragarlo, ahí está, dejas que entre aire y después tragas el vino. ¿Y para qué se hace eso? Para oxigenar en boca. Eso te hace que más aromas, más sabores del vino se activen con el oxígeno, entonces el vino te da más. Bien, ¿Sí? muy bueno. Entonces, bueno, después que ya estamos en este paso en que tomamos el vino, lo que vamos a hacer es valorar el equilibrio del vino. ¿Qué es lo más importante? Si el vino nos gusta o no nos gusta. Pero tiene que tener, para que nos guste, cierto equilibrio entre lo que es la acidez del vino, los taninos si es un tinto, el dulzor, los secos, son diferentes cosas. Hay vinos que van a ser secos, hay vinos que van a ser dulces, ya les digo, hay vinos que van a ser tánicos, hay vinos que, que van a ser muy ácidos y nos van a hacer salivar la boca, que eso se espera mucho en los blancos. Digo, son cualidades buenas de los vinos. En algunos momentos. Hay veces que, por ejemplo, la acidez en un tinto es demasiado y no nos gusta tanto. Pero eso va más allá del gusto de cada persona, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, puede llegar a ser un defecto, pero ¿qué es un defecto cuando lo tomamos? Que eso no lo dije. Que el vino esté plano, por ejemplo. Que el vino en boca no me diga nada. Exactamente. Que en nariz... Este me está transmitiendo mucho. Es buenísimo. Claro, si el vino en nariz te dijo algo, pero después cuando vos lo tomás en boca no te dice nada, se dice que el vino está plano. ¿Sí? Pero el vino, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar abierto, tiene que estar expresivo, tiene que transmitirte cosas. Tiene que tener un buen retrogusto, tiene que tener un buen final. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podés valorar si el final del vino es corto o es largo. Los vinos franceses en general tienen un final corto. Pero eso está bien, es lo esperable en un vino francés. Un final corto quiere decir que termina el gusto rápido. Exactamente. No en todos, pero en algunos. Y largo sí. Sería que permanece un poco más. Exactamente. Ahí, lo que hacen los sommeliers es contar los segundos, por ejemplo. Entonces, en base a los segundos que se cuentan, es si el vino es de final corto, de final medio, de final largo. Pero eso quedará para otro tema, Quedará ¿no? Porque para otro me tema. imagino que para eso hay bastante de qué hablar. Sí, hay bastante Bien, de qué hablar. bueno, con esto entonces fue que resumimos. Exacto. El vino llegó a la boca. Exacto, llegó a la boca, así que ahora brindamos. Muy bien, bueno. Sí, Paola, esperemos haber respondido la pregunta y bueno, si tienen más preguntas, las hacen y con gusto se las respondemos. Muy bien, así que con las copas en la mano y las raíces en el corazón, permitime antes. Muy bien. Eso. Muy bien, y les decimos, aprende. Comparte momentos. Y disfruta. Entonces sí. Muy bueno, ¿eh? Uf. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bien. Buenísimo.